Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los factores ambientales y su influencia en organismos. Como ustedes saben, el medio ambiente es todo lo que nos rodea y dentro de él hay factores bióticos y factores abióticos. Los factores abióticos son cosas inertes, cosas que no tienen vida, como el agua, la luz solar, la tierra, el aire. Y los factores bióticos son los factores que sí tienen vida, como la flora y la fauna. Como podemos ver en esta pequeña ilustración, encontramos factores bióticos y factores abióticos. Por ejemplo, pues estos son árboles, eso es un factor biótico, este es el agua, pues ese sería un factor abiótico. Vamos a mencionar un poquito más sobre otros factores abióticos que generan influencias en los organismos. Dentro del medio ambiente, dijimos que hay factores abióticos. Ya mencionábamos el agua, ya mencionábamos la luz solar, ya mencionábamos el aire. Ahora vamos a mencionar los siguientes. El relieve, que serían en este caso las montañas, y va relacionado con cuestiones como la altitud y factores como el clima, factores climáticos, que en este caso pues sería la precipitación, sería la predisposición a condiciones meteorológicas o de desastres naturales o el tipo de clima. Todo este tipo de factores van a influir en los organismos vivos. Bueno, cada organismo responde a condiciones de evolución y adaptación diferentes. Esto es muy importante comprenderlo, porque hay condiciones biológicas, condiciones genéticas, físicas, que precisamente predisponen a que cada organismo sea diferente y que por lo tanto cada organismo se adapte de forma diferente a los factores climáticos, a los factores geológicos, a los factores abióticos en sí, como ya mencionábamos anteriormente. Aquí, pues, volvemos a mencionar factores abióticos. La temperatura del ambiente, la cantidad de luz solar y el pH del agua del suelo. Por ejemplo, si los clasificáramos, pues la temperatura sería un factor climático. En el caso de la cantidad de la luz solar, pues se podría decir que es un factor, en este caso astronómico, y el pH del agua del suelo pues entraría dentro de un factor tanto hidrológico, porque hidro es agua, como también factor geológico, porque estamos hablando del suelo, de la tierra. Geo quiere decir tierra. Por ejemplo, la temperatura. Los organismos poseen una temperatura óptima para poder llevar a cabo sus actividades. Dentro de la biología se le llama al equilibrio que tienen los organismos para poder seguir viviendo, se le conoce como homeostasis. Si se pierde la homeostasis, lo que sucede, pérdida de ocurre como consecuencia la muerte. Entonces, uno de los factores que nos llevan a la pérdida de la homeostasis es la temperatura. Como aquí mencionamos,
efectos como la temperatura letal producen la muerte de un organismo. Si el cuerpo no está regulado térmicamente, pues lo que sucede es la muerte. La cantidad de luz solar. A mayor cantidad de luz solar se produce una mayor cantidad de vitamina B. La vitamina D es muy importante, ya que esta produce dentro del cuerpo, dentro del organismo, por ejemplo, a nivel químico cerebral, produce algo que se conoce como serotonina. ¿Y qué es la serotonina? Vamos a ver aquí. Serotonina. Pues esta es una hormona que regula a nivel biológico cosas súper importantes, como lo es el estado de ánimo, el estado de ánimo, y los ciclos, sueño, vigilia. O lo que también se conoce como ritmo circadiano. Cuando el cuerpo no produce una cantidad adecuada de vitamina D, pues entonces hay una pérdida, un desbalance de todo esto que mencionábamos. Y por lo tanto, como ya también habíamos comentado anteriormente, la homeostasis se puede perder porque el cuerpo necesita tener una regulación de todos estos para tener un estilo de vida óptimo. Ahora vamos a hablar del pH. El pH es de suma importancia, ya que las plantas solo pueden absorber los minerales disueltos en el agua. Y una variación en el pH modifica el grado de solubilidad de los minerales, afectando el ciclo alimenticio de las plantas. Entonces, cuando hay una modificación de los minerales, también hay una afectación en los procesos como la fotosíntesis, que es sumamente necesaria, en donde se involucran los factores abióticos, ya que las plantas necesitan de la luz solar y del agua para producir su propio alimento. Un desbalance en los minerales del agua podría ocasionar una pérdida de nutrientes para las plantas. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, cuídense, hasta luego.